La orden en ruso. Hay momentos en la vida que te cambian para siempre, instantes que te recuerdan quién eres realmente cuando el mundo intenta hacerte sentir invisible. Para Anastasia Volkova, ese momento llegó una fría noche de viernes en el restaurante más exclusivo de Manhattan, cuando un hombre decidió humillarla en el idioma de su infancia, sin saber que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Anastasia llevaba 3 años trabajando como mesera en Le Ciel Doré, un establecimiento donde una sola cena podía costar más de lo que ella ganaba en un mes. Había llegado a Estados Unidos desde un pequeño pueblo en las afueras de Moscú con nada más que un sueño y una maleta llena de esperanzas. Su título universitario en literatura rusa no significaba nada aquí. Los diplomas extranjeros eran solo papel. Así que hacía lo que tenía que hacer, servía mesas con una sonrisa, ahorraba cada centavo, y estudiaba inglés en las noches hasta que sus ojos no podían mantenerse abiertos. Esa noche, el restaurante brillaba con su usual esplendor. Candelabros de cristal colgaban del techo como lágrimas congeladas en el tiempo, y el murmullo de conversaciones sofisticadas llenaba el aire junto con el aroma de trufas y vino francés. Anastasia se movía entre las mesas con la gracia que había perfeccionado después de miles de turnos, invisible para la mayoría de los comensales, simplemente otra pieza del elegante decorado. Entonces él entró, Marcus Blackwell, un magnate tecnológico cuyo nombre aparecía regularmente en las portadas de Forbes. Traía consigo esa arrogancia particular que viene de nunca haber tenido que preocuparse por el dinero, rodeado de un séquito de ejecutivos que reían demasiado fuerte ante cada comentario que hacía. Le asignaron la mesa principal, naturalmente, y Anastasia sintió un nudo en el estómago cuando su gerente le indicó que ella sería su mesera esa noche. Desde el primer momento, Marcus la trató como si fuera parte del mobiliario. No la miraba a los ojos cuando ella hablaba, interrumpía sus explicaciones del menú, y chasqueaba los dedos para llamar su atención como si estuviera llamando a un perro. Sus acompañantes lo imitaban, creando una atmósfera de desprecio casual que hacía que cada minuto cerca de esa mesa se sintiera como una hora. Pero Anastasia había aprendido a tragarse el orgullo. Necesitaba este trabajo. Necesitaba el dinero para terminar de pagar las clases nocturnas que algún día le permitirían ejercer como traductora profesional. Necesitaba enviar algo a su madre enferma que seguía en Rusia. Así que sonreía, asentía, y soportaba cada pequeña humillación con la dignidad silenciosa de quien sabe que esto es temporal. La velada avanzaba sin incidentes mayores hasta que llegó el momento de los postres. Marcus levantó la vista del menú y, con una sonrisa cruel bailando en sus labios, comenzó a hablar en ruso. Su acento era terrible, las palabras apenas reconocibles, pero el mensaje era claro y deliberadamente ofensivo. Les estaba diciendo a sus compañeros de mesa que la mesera probablemente era una inmigrante ilegal, que seguramente limpiaba casas en sus días libres, que estas personas venían a América y ni siquiera se molestaban en aprender el idioma apropiadamente. Sus amigos estallaron en carcajadas. Uno de ellos incluso golpeó la mesa con la palma de la mano, deleitado con el entretenimiento. Todos asumían que Anastasia no entendía nada, que era solo otra trabajadora latina o asiática que no sabía una palabra de ruso. Marcus continuó, cada vez más cruel, describiendo cómo probablemente vivía en un apartamento minúsculo con otras 10 personas, como probablemente nunca había leído un libro en su vida. Anastasia se quedó inmóvil, la bandeja temblando ligeramente en sus manos. Podía sentir las miradas de otros comensales que comenzaban a notar la escena. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en el restaurante podían escucharlo. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero ella las contuvo. Había soportado 3 años de pequeñas humillaciones, de sentirse invisible, de tragar su orgullo día tras día. Pero esto era diferente. Este hombre estaba burlándose de su herencia, de su idioma materno, del camino que había recorrido con tanto sacrificio. Entonces algo se rompió dentro de ella. No fue rabia exactamente, sino algo más profundo, una dignidad dormida que finalmente despertó. Anastasia colocó la bandeja cuidadosamente sobre una mesa auxiliar, se enderezó, y miró directamente a Marcus Blackwell a los ojos por primera vez esa noche. Y comenzó a hablar en ruso. Pero no cualquier ruso. Habló con la elocuencia de alguien que había pasado años estudiando los grandes maestros de la literatura rusa, citando a Pushkin y Dostoyevsky con una fluidez que dejó a Marcus completamente pálido.
Le explicó, en su idioma materno perfecto, que ella había crecido a solo kilómetros de donde nació Tolstoy, que había leído Ana Karenina en su versión original cuando tenía 14 años, que su tesis universitaria había sido sobre la evolución del realismo psicológico en la literatura rusa del siglo XIX. Luego cambió al inglés, un inglés impecable que había pulido durante incontables noches de estudio. Le informó que entendía cada palabra insultante que había dicho, cada suposición degradante que había hecho. Le explicó que sí, era mesera, y que no había absolutamente nada de malo en trabajar honestamente para ganarse la vida. Que ella servía mesas con orgullo mientras construía un futuro mejor, mientras que él aparentemente había nacido con tanto privilegio que había olvidado el valor del respeto básico hacia otros seres humanos. El restaurante se había quedado en completo silencio. Todos los comensales habían dejado de comer, los meseros se habían detenido en sus tareas, incluso los sonidos de la cocina parecían haberse apagado. Marcus Blackwell, el multimillonario que nunca se quedaba sin palabras, estaba completamente mudo, su rostro pasando por diferentes tonos de rojo mientras procesaba lo que acababa de suceder. Anastasia no había terminado. Con voz calmada pero firme, recitó un pasaje de los hermanos Karamazov en ruso, uno sobre la dignidad humana y el respeto que todos merecemos independientemente de nuestra posición social. Luego lo tradujo al inglés para que todos en el restaurante pudieran entenderlo. Sus palabras flotaban en el aire como una sentencia, bella y devastadora al mismo tiempo. Uno de los comensales comenzó a aplaudir. Luego otro. En cuestión de segundos, todo el restaurante estalló en un aplauso ensordecedor. La gente se puso de pie, algunos con lágrimas en los ojos, otros sonriendo con admiración. El gerente del restaurante, que había presenciado toda la escena desde lejos, se acercó no para reprender a Anastasia, sino para estrechar su mano. Marcus Blackwell intentó salvarse, balbuceó algo sobre un malentendido, pero sus propios acompañantes lo miraban con una mezcla de vergüenza y desdén. Uno por uno, se levantaron de la mesa y salieron del restaurante, dejándolo solo con una cuenta sin pagar y una reputación destrozada. Alguien había grabado toda la escena y para la mañana siguiente, el vídeo se había vuelto viral. Marcus Blackwell trending no por su éxito empresarial, sino como el símbolo perfecto de la arrogancia ciega. Pero la historia de Anastasia apenas comenzaba. La atención mediática consiguió algo inesperado. Una importante agencia de traducción la contactó, ofreciéndole un puesto que aprovechaba tanto su dominio del ruso como su conocimiento de la literatura. Una editorial le propuso escribir sobre su experiencia como inmigrante. Universidades la invitaron a dar charlas sobre la importancia de valorar nuestras raíces mientras construimos nuevos futuros. Sin embargo, lo más importante fue lo que sucedió dentro de ella. Anastasia se dio cuenta de que había pasado 3 años sintiéndose pequeña, escondiéndose detrás de una sonrisa profesional, disculpándose silenciosamente por ocupar espacio en un país que ahora también era el suyo. Esa noche en Le Ciel Doré, cuando finalmente alzó la voz, no solo defendió su dignidad, defendió la dignidad de cada persona que trabaja honestamente, de cada inmigrante que lucha por un sueño, de cada ser humano que merece respeto sin importar su ocupación o su acento. Marcus Blackwell eventualmente emitió una disculpa pública, obligado más por sus asesores de relaciones públicas que por un arrepentimiento genuino. Donó dinero a organizaciones que ayudaban a inmigrantes, intentando reparar su imagen. Pero el daño estaba hecho. Había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que la clase y el valor de una persona nunca se miden por el dinero en su cuenta bancaria. Anastasia continuó trabajando en Le Ciel Doré durante algunas semanas más, no porque lo necesitara financieramente ahora, sino porque quería terminar en sus propios términos. El último día, sus compañeros le organizaron una fiesta. El gerente le ofreció una carta de recomendación que describía no solo su profesionalismo, sino su coraje extraordinario. Cuando finalmente salió por última vez de ese restaurante elegante, caminando bajo las luces de Manhattan con su uniforme de mesera doblado en una bolsa, Anastasia no se sentía como alguien que dejaba atrás un trabajo. Se sentía como alguien que había recuperado algo invaluable, su voz, su valor, su derecho a ocupar espacio en este mundo con la cabeza en alto. La historia de aquella noche corrió como pólvora, inspirando a miles de personas alrededor del mundo. Personas que también habían tragado humillaciones en silencio, que habían permitido que otros las hicieran sentir pequeñas, que habían olvidado el poder de su propia voz.
Anastasia se convirtió en un símbolo, no de venganza, sino de dignidad reclamada. Porque al final, la lección más poderosa no fue sobre poner a un multimillonario arrogante en su lugar. Fue sobre recordar que cada persona tiene una historia, una lucha, un valor que va mucho más allá de lo que otros pueden ver en la superficie. Fue sobre el coraje de alzar la voz cuando todo en ti quiere encogerse. Fue sobre entender que el verdadero poder nunca viene del dinero o la posición social, sino del respeto propio y la dignidad inquebrantable. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó tu propio valor, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Porque todos necesitamos recordatorios de que somos más fuertes de lo que creemos, más valiosos de lo que el mundo a veces nos hace sentir, y que nuestra voz, cuando finalmente decidimos usarla, tiene el poder de cambiar no solo nuestra propia vida, sino de inspirar a miles más a reclamar la suya.